SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. La semana se acaba con una constatación y un debate sobre el COVID. La constatación es que la pandemia está en máximos en Europa. Alemania ha alcanzado esta noche su segunda mayor cifra de infectados y los datos no han dejado de crecer en otros países del este y el norte del continente. Eso es precisamente lo que nos lleva al debate. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? ¿Qué restricciones y sobre quién? Los gobiernos apuntan a los no vacunados, que son la gran mayoría de los nuevos infectados. Austria dio el primer paso el domingo con un confinamiento para ellos y Alemania va a obligar a inmunizarse a todos los profesionales de colectivos considerados sensibles como los sanitarios. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El debate aquí en España será de momento entre las autonomías en cuyas manos ha dejado el gobierno que pidan o no el pasaporte COVID, como hacen ya algunas, para acceder a lugares de ocio. Vamos con los últimos datos que nos permiten constatar, Gillian Ayala, esa nueva ola en Europa. Hoy también vamos de récord en récord. En Alemania suman casi 53.000 contagios y se están trasladando pacientes COVID al extranjero, en concreto al norte de Italia, por la saturación de los hospitales alemanes. En Portugal, la presión hospitalaria encadena ya 12 días subiendo. Nuevo récord en Austria, con más de 15.000 casos solo en las últimas horas. En Italia, por segundo día consecutivo, los nuevos contagios superan los 10.000 al día y también por segundo día consecutivo, Rusia marca récord de muertes con más de 1.200 fallecidos por coronavirus. España queda muy lejos de todos esos registros. Que sí hay algo que compartimos y es que, aunque sea con datos mucho más bajos, tenemos también una tendencia al alza. Mariola Lourido. La incidencia de contagios ha subido un 55% en la última semana. Es el doble que hace 15 días. Los indicadores señalan que la sexta ola seguirá creciendo y la positividad de las pruebas va camino de superar el 5%. La referencia de la OMS que marca que el virus está descontrolado. Pero la tasa española, 104 casos, sigue siendo de las más bajas de Europa, a mucha distancia de los 700 de Alemania o los 1.600 de Austria. Las hospitalizaciones han aumentado esta semana un 20%, un 15%. Los ingresos en las UCI son más de 2.000 y 400 pacientes respectivamente. Cifras que están muy lejos de los picos en la presión asistencial de la tercera ola. Eran más de 30.000 ingresados y casi 5.000 enfermos críticos. En Cádiz están en marcha y en las calles las protestas de la cuarta jornada de movilizaciones de los trabajadores del sector del metal. La nueva reunión entre los sindicatos y la patronal ha terminado esta madrugada, también sin acuerdo. El alcalde de la ciudad, que ayer se sumó a la marcha de los trabajadores, estuvo anoche en hora 25. Que la muerte lenta o el desangrado lento de un sector que ha sido y tiene que seguir siendo tractor de la economía gaditana. Tanto patronal como el gobierno están dejando morir, están abandonando a su suerte a más de 22.000 familias gaditanas. En Cádiz, Manu Sola, buenos días. Buenos días. En Cádiz, sin incidentes a esta hora de la mañana, los focos de atención están en dos sitios, en Navantia, Puerto Real, lugar ayer de enfrentamientos entre piquetes y antidisturbios. Hoy había allí un importante refuerzo policial que ha bloqueado cualquier acción de los trabajadores y que ha permitido que accediesen al astillero los empleados que hay en plantilla. Y el otro lugar donde estoy, la Plaza de la Aviación, en Cádiz, frente a la sede de la FENCA, que amanece fuertemente custodiada por 4 furgones de la Nacional. Aquí se concentran varias decenas de trabajadores del metal, formando corrillos y comentando ese nuevo fracaso en el intento de retomar las negociaciones. Por cierto, que la plantilla del CBC de Airbus en el puerto de Santa María, en solidaridad con el sector del metal, anunció ayer que secundarían el paro. Con fuerte viento de levante y sin altercados, ni barricadas, ni cortes de tráfico. Así arranca este cuarto día de huelga. A las 8 vamos a ampliar cuál es el mapa de protestas que se está dibujando en España, con movilizaciones también en la agricultura, en el sector del automóvil o de los transportistas, que hoy se van a reunir con el Ministerio ante los paros que han convocado para los días de víspera de Navidad. Hablaremos también de eso, de la respuesta que da el Ejecutivo a estas manifestaciones. Dice el PP que para no hablar de las protestas, el Ejecutivo impulsa la Ley de Memoria Democrática, que por cierto ha abierto una brecha entre los socios de coalición sobre si va a permitir o no enjuiciar los crímenes del franquismo. Eso dice el PP, para no hablar a su vez de aquello por lo que le preguntan tanto, la crisis interna que debilita el liderazgo de Pablo Casado. Ayer Génova enseñó la puerta de salida a Cayetana Álvarez de Toledo, que ha contestado que no piensa hacer algo tan vulgar como marcharse. Ha contestado aquí en la SER y señala la ex portavoz a Teodoro García Egea. Yo no tendría a mi lado de número 2 a Teodoro García Egea, porque he vivido la experiencia de un secretario general, en fin, que insisto, concibe el mando, el ordeno y mando con una relación de sumisión de los cargos públicos y de los diputados y de las estructuras del partido a su estricta autoridad, ¿no? De una manera, insisto, muy despótica. Y este viernes se cumplen 2 meses de la erupción del volcán de La Palma. Hoy no solo preocupados por la evolución de la lava, sino también por la alerta amarilla por lluvias. Canarias, Pedro Murillo, buenos días.
Buenos días, Ángel. Son dos los peligros a los que se enfrentaría. El primero, la conjunción de las toneladas de cenizas presentes en los tejados de las edificaciones pueden provocar el desplome de las estructuras más endebles, ya que los finos cristales de roca que componen la ceniza, al empaparse con agua, triplicarían su peso. Y en segundo lugar, el fenómeno de los lahares, que son avalanchas de material volcánico no consolidado que pueden desencadenar muchos destrozos. Ya es viernes, es 19 de noviembre. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, muy buenos días. Y esta noche se han entregado en Las Vegas los Grammy Latinos. C. Tangana le ha puesto el acento español a esa gala. Porque te quiero, ¡Puyo! ¿Cómo te lo tengo que decir? Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no es vivir. Vámonos. El madrileño ha desplegado una enorme mesa en el escenario de los Grammy para cantar su Ingobernable junto a artistas como Jorge Drexler, Nati Peluso, Antonio Carmona o Natalia Lafourcade. Ha sido una de las imágenes de la noche. Tangana, que ha subido otras 4 veces al escenario para recoger otros tantos premios, ha sido uno de los grandes triunfadores de la gala junto a Camilo. Ha habido también un emotivo recuerdo a Cuba que escucharemos enseguida. De momento el tiempo, atención, hoy, como decíamos, a la isla de La Palma. Hay aviso amarillo por lluvias que pueden complicar efectivamente la situación en la isla cuando se mezcle con la ceniza del volcán desperdigada por el Valle de Aridane. También se esperan más lluvias en las regiones del sureste de la península. En el resto predomina el sol y temperaturas en ascenso. Y aprovechen, salgan ya a la ventana, aunque sea en pijama, y busquen la luna. Acaba de comenzar el eclipse lunar más largo en 500 años. Va a durar algo más de 6 horas, aunque aquí en España solo serán visibles las primeras fases del fenómeno. El eclipse completo se podrá ver desde América del Norte, Océano Pacífico y el extremo oriental de Asia, por si les da tiempo de llegar, hacia las 10 de esta mañana, hora española. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Ya les decíamos que el descontento laboral no es hoy exclusivo de los trabajadores del metal en Cádiz. La protesta se extiende. Estas, por ejemplo, son las bocinas de la tractorada que recorrió este jueves Cantabria para exigir un precio justo de la leche en origen. Los ganaderos y agricultores también han convocado nuevas movilizaciones que pueden coincidir con otra protesta, la de los transportistas, que hoy va a intentar desactivar el gobierno. Informa Eladio Meizoso. La cita es a las 11 de la mañana en el Ministerio de Transportes, a un mes de ese paro convocado del 20 al 22 de diciembre. Y ya se prevé un adelanto del abastecimiento de la industria y el comercio para eludir ese posible bloqueo en vísperas de la Navidad. Y en esas mismas fechas se movilizan también las organizaciones agrarias con un calendario que comenzará ya la próxima semana. Miguel Padilla es el secretario general de COAG. Anunciamos que la próxima semana comenzaremos a hacer movilizaciones territoriales que culminará con una movilización, una manifestación a nivel nacional. Esta manifestación sería ya después de Navidades, pero se anuncia también un paro del sector pesquero andaluz a mediados de diciembre, una huelga del metal en Alicante, una concentración este lunes en Madrid de trabajadores del automóvil y se perfila una posible huelga en el sector cárnico. Y hay otro sector que lleva tiempo en alerta, pero hoy lo está con más razón, es el sector del automóvil. Octubre fue el mes que menos coches se vendieron en Europa de toda la serie histórica. En ese dato pesa el problema de la falta de componentes y quizás también el cambio de hábitos de la sociedad. Informa Carlos Sevilla. La venta de turismos en Europa se reduce con respecto al año pasado por cuarto mes consecutivo. En octubre las matriculaciones cayeron un 30% interanual, su mayor descenso en 2021. En total se vendieron algo menos de 800.000 turismos. Es la cifra más baja en un mes de octubre desde que se tienen registros. Si nos fijamos en los 5 principales mercados, al revés que en los últimos meses, el español es el que menos sufre, aunque con una caída en las ventas del 20%. En Reino Unido el descenso roza el 25%, mientras en Alemania, Italia y Francia superan el 30% de caída. La falta de microchips para la fabricación de vehículos está lastrando la recuperación del sector. En lo que llevamos de año, las matriculaciones de turismos en Europa acumulan una subida de solo el 2,7% con respecto a 2020, que fue el peor año de su historia por la pandemia. Y de los tribunales siguen destacando las declaraciones en el juicio de la pieza de la Gürtel en Boadilla. En particular, la del exdirector de campaña del PP en esa localidad madrileña. Es uno de los testimonios clave de este proceso. Tomás Martín Morales reconoció ayer todas las acusaciones. Informa Miguel Ángel Campos. Participó en el amaño de contratos, admitió el cobro de mordidas y que parte del dinero era para el Partido Popular. Martín Morales manifestó que Correa le decía que las órdenes para adjudicar a empresas amigas del PP procedían del hoy presidente del partido en Madrid, Pío García Escudero. Pregunta a la fiscal, responde el acusado. Francisco me señaló que había recibido instrucciones de la cúpula del partido a través de Pío García Escudero para que se les adjudicaran obras a la empresa constructora hispánica. A esta adjudicación es a la que me estoy refiriendo. Sí, así fue.
Se me dijo que tenía conocimiento el presidente regional del partido y que tenía que ser así. Y yo cumplí instrucciones. Martín Morales se ratificó en la integridad de su escrito, por lo que también mantiene que Cristina Cifuentes estaba implicada en la financiación ilegal del PP. El juicio se reanuda la próxima semana con nuevas comparecencias de acusados. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. La futura ley de memoria democrática sigue evidenciando las diferencias entre la coalición de gobierno. Discrepan sobre si permitirá o no juzgar los crímenes de la dictadura franquista gracias a la enmienda que ellos mismos plantearon para esquivar la ley de amnistía del 77. Uno de los abogados en el proceso contra Rodolfo Martín Villa en Argentina cree que no será suficiente con esa enmienda. Considera que es un mensaje positivo para que el Poder Judicial interprete la ley de otra forma, pero poco más. Ha hablado con él, Adela Molina. El letrado Jacinto Lara explica que para empezar la ley del 77 no se toca ni se reforma y dice además que esa ley no es el único ni el más importante obstáculo para las víctimas, es este. Como el crimen de lesa humanidad no fue tipificado en nuestro Código Penal hasta el año 2004, ese tipo penal no es aplicable a hechos anteriores a esa fecha. No puede ser abordado por la Ley de Memoria Democrática, debe ser abordado a través de una ley orgánica. Habría que reformar el Código Penal. Eso permitiría, añade, que los crímenes no prescribieran, otra de las barreras judiciales que en la práctica se están encontrando las víctimas del franquismo en los tribunales españoles. Y el ejemplo más reciente de esas dificultades lo tenemos en el Valle de los Caídos. Un juez ha paralizado las exhumaciones pendientes dentro de la Basílica. Da por buenos los argumentos de una asociación próxima al franquismo que pidió pararlas al entender que rompía el derecho al eterno descanso de los 36.000 víctimas que siguen allí. Eduardo Ranz, el abogado de las familias de los represaliados, habló anoche en Radio Madrid. No es la primera vez que esto ocurre, ya lo vivimos con la exhumación del dictador y la parte es que estamos hablando de una suspensión, no de un pronunciamiento de fondo. Por tanto, entendemos que esto es un paréntesis y que no tiene el menor sentido más que allá de una argumentación procesal y esperemos que pronto pues en el juzgado impere el sentido común y las víctimas puedan reencontrarse con sus olvidados. Y eso es algo que sigue pasando a pesar de las dificultades. Nuestros compañeros de Castilla-La Mancha van a contar hoy el caso de la fosa común de Recas. Justo hoy, hace 85 años, las tropas franquistas ejecutaron a 7 vecinos de esa localidad toledana. Sus descendientes acaban de recibir los restos. Aldo Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Sí, 85 años después y gracias a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, los restos han podido ser recuperados, identificados y entregados a sus familiares. Familiares como Agustina, que es la hija de Florentino, que pensaba que a sus 92 años se iba a morir sin recuperar los restos de su padre. La alegría más grande que me voy a llevar al otro mundo, que no tardaré mucho en irme con 92 años, pero ya me voy muy contenta. Como Florentino también fueron asesinados Jerónimo, Domingo, José María, Pedro, Gabriel y Juan. José Zuritas, el nieto y sobrino de estos últimos, y nos contaba así cómo se sintió cuando le comunicaron que habían encontrado los restos de su abuelo y de su tío. Cuando me lo comunicaron, pues me alegré mucho y ya está. Alegría porque no es justo lo que se hizo. Todos los asesinados no tenían ni responsabilidades políticas ni sindicales, eran simplemente vecinos de Recas a los que les pilló el horror de la guerra. Esto que suena es Patria y Vida, convertida en un himno de las protestas en Cuba. Esta noche se ha llevado el Grammy Latino a la mejor canción del año y mejor canción urbana. Beatriz Luengo, una de sus compositoras, ha recogido uno de los premios. Quiero recordar a otras mujeres que han puesto el arte al servicio de la libertad de expresión, a la poeta Dulce María Loinaz, a Gloria Estefan y sobre todo a una mujer que murió queriendo regresar a Cuba y no pudo, porque nos enseñó lo que significaba la palabra libertad en la música. Y para todas esas madres cubanas, Celia Cruz, este premio va para ti. En la isla, la disidencia interpreta la salida hacia España del opositor Junior García, una de las caras más visibles de la protesta convocada esta semana a La Habana, Mauricio Vicent. La oposición en Cuba y los fundadores de la plataforma Archipiélago quieren pasar página cuanto antes sobre lo sucedido. Nadie quiere juzgar la opción personal de Junior García de exiliarse, ni criticarlo públicamente debido a la gran presión gubernamental ejercida sobre él en los últimos días. En privado no se oculta el malestar por lo sucedido. Para la plataforma opositora, pese al escaso seguimiento de las protestas en las calles ese día, el resultado de la convocatoria fue positivo. Fue un gesto cívico que, afirman, marcó un paso más hacia la democratización de la sociedad
y de la vida política en Cuba. En Francia, victoria de una movilización feminista. Las modelos que participen este año en el certamen de Miss Francia tendrán por primera vez contrato laboral. París Aracanals, buenos días. Buenos días. Se trata de una decisión inédita en la historia del concurso y que llega un mes después de que una asociación feminista presentara una demanda contra la competición por considerar que viola el derecho laboral. Concretamente, 29 aspirantes a convertirse en Miss Francia tendrán un contrato durante la ceremonia final, pero no durante las semanas previas de preparación. Desde el sector feminista se considera insuficiente y seguirán adelante con su demanda. Creen además que el concurso es sexista y discriminatorio y piden que se eliminen algunos criterios de selección, como por ejemplo medir como mínimo 1,70 m. Los responsables de Miss Francia, por su parte, acusan a las feministas de querer acabar con el concurso, aunque no cierran la puerta a revisar algunas de sus normas, como exigir a las misses que sean legalmente solteras o que no estén tatuadas. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.